Bienvenidos todos a una nueva edición de Palabra de Guionista. Es el evento organizado en colaboración con EDAD, en el que intentamos dar voz a los guionistas para que nos cuenten su proceso creativo. En este caso, además, tenemos la suerte de tener con nosotros a David Pérez Sañudo. Hola, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y a Marina Párez. Y digo que es una suerte porque me parece que ellos son los responsables del guión de una película de Anne, que creo que es una de las mejores películas españolas recientes, como demuestra el hecho de que está nominada este año a 5 premios Goya, entre ellos el de guión adaptado y también mejor película y mejor dirección novel. Así que, enhorabuena, David. Marina, te saludo a ti también. ¿Qué tal, Marina? Pues nada, muy bien, muchas gracias por la invitación y por este pedazo de presentación. Muy bien. Bueno, pues nada, sin más preámbulos, si os parece, empezamos con la entrevista. Recordar también a todos los asistentes que en cualquier momento de la charla pues podéis lanzar vuestras preguntas o las cosas que queráis que les traslade. Vale, pues nada, para empezar, me gustaría que me contarais un poco cómo ha sido el origen de la historia y la cronología de la escritura, ¿no? De dónde surge esta idea y durante cuánto tiempo ha sido desarrollada. Lo que he visto, antes de la película hicisteis un cortometraje previo que se estrenó en 2018 con el mismo título. Y nada, me interesaría eso, que me contarais un poco cuál es la génesis del proyecto. Bueno, pues si quieres arranco yo. Realmente la idea nació de David. Desde el principio fue un largo, o sea, nació como largo. Y David sí que tenía en mente, que me corrija si me equivoco, que quería contar una historia sobre una madre y una hija en el País Vasco a finales de los años 2000. Y en ese momento pues nos conocíamos, yo estaba haciendo prácticas en una productora como guionista y me propuso escribir con él, ¿no? Y a partir de ahí, eso fue en 2016. Eso es, sí, en el 16. Y entonces ya empezamos a escribir los dos, nos dieron la ayuda a menores de 30 años a la escritura de guión del gobierno vasco, que fue lo que nos impulsó un poco, ¿no? A seguir desarrollando y a creer que esta historia tenía potencial, que podía interesar, que era algo más de un ejercicio entre dos amigos, ¿no? Y conforme la escritura del largo iba avanzando, nos dimos cuenta que por una serie de factores nos convenía hacer un corto, ¿no? Para enseñar un poco lo que queríamos hacer y que éramos capaces de hacerlo, experimentar un poco también, ver qué tal trabajamos juntos. Y así fue, ¿no? Más o menos. Vale, y hay una cosa sobre la que yo tengo mucha curiosidad. Yo vi primero la película este miércoles por la noche y vi ayer por la noche el corto. Y me llamó la atención mucho el hecho de que tienen en común el título, la premisa que has comentado, que es una historia de una madre y una hija, pero son radicalmente distintos en cuanto a tono, en cuanto al carácter de los personajes, en cuanto a la evolución, en la forma en que están escritos, e incluso diría David también, dígame tú, en la forma en la que están dirigidos. La estética y el planteamiento narrativo y audiovisual es radicalmente distinto. Entonces, tengo mucha curiosidad por saber eso, cómo fue ese proceso por el que hicisteis primero un corto que fuera una muestra del proyecto, pero luego a la hora de abordar el largo hubo un cambio grande. Sí, porque al final es lo que transmitía Marina, ¿no? Que el proceso de escritura y de financiación se hace muy largo y nosotros no habíamos tratado la temática ni no nos habíamos aproximado a ese universo, ¿no? Entonces, pues planteamos un ejercicio de corto. Lo que pasa es que seguramente en el momento de hacerlo nos interesaban otras cosas. Y por otro lado, el corto tenía autonomía en sí mismo, ¿no? Y tratamos de hacer un ejercicio independiente y como tal se realizó, ¿no? Sí que es cierto que vamos, que divergen muchísimo, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver y que podrían titularse de manera distinta. ¿Qué pasa? Que aprovechamos mucho el material fotográfico para dosieres, bueno, pues para mostrar que no éramos ineptos, que podíamos dedicarnos al cine, ¿no? Y esto parece una bobada, ¿no? Pero cuando, claro, vas a una tele que os voy a contar, seguramente pues muchos de los presentes ya lo sabéis, porque por lo que veo conozco a algunos de los que estáis oyendo y tenéis tanta o más experiencia que nosotros, ¿no? Pues claro, generar esta confianza en nuestro caso en ETV pues era complicado, ¿no? Y sí que nos apoyamos muchísimo en ese material gráfico.
Y que somos un poco farsantes, supongo, no lo sé. Era la excusa para probar a hacer otra cosa. ¿Y qué creéis que es lo que ha quedado del corto en la película? Buena pregunta. Una madre Creo y una que, hija, que hay un coche. creo que lo que no ha quedado, o sea, lo que no es el corto, no, al revés, Eso ¿no? sería Lo otra que forma es de plantearlo, ¿no? O sea, ¿en qué medida os sirvió el corto para luego encontrar el camino o el planteamiento que queríais hacer después en el largo? Eh, mm, yo diría, no sé, así al pronto, que claro, el corto se rodó a principios de 2018, con lo que dejamos de escribirlo en 2017. Y entonces fue como un momento del proceso de escritura del largo congelado, digamos. Cuando hicimos el corto, el largo se parecía mucho más al corto de lo que se parece luego al final, ¿no? El resultado final. Porque está todo el tema fantástico que sirve un poco como metáfora de la violencia, ¿no? El fuego en el corto. Anne tiene poderes de alguna manera, que siempre nos lo planteábamos como que no fuera nada que ella no pudiera hacer como un mechero. O sea, que son poderes, pero un poco de andar por casa, por así decirlo. Y el corto tiene un tono más sarcástico, más de distanciamiento con lo que se ve en pantalla, que nos dimos cuenta de que eso, que efectivamente no funcionaba para el corto, pero que sostenerlo a nivel de largo iba a ser muy complicado, sobre todo porque de las grandes dudas que teníamos era, claro, la protagonista de la película es la madre. Si el fuego de alguna manera simboliza la rabia adolescente, la pasión adolescente, ¿cómo encajamos esto con la madre? ¿Cómo lo encajamos con la búsqueda, no? Y entonces yo creo que cuando vimos el corto nos dimos cuenta de que los derroteros del largo tenían que ser otros, por lo menos así es como lo viví Vale. yo, ¿no? No sé, Para dar un poco de contexto también para la gente que no haya tenido ocasión de ver el corto, en la versión corto, pues tiene elementos fantásticos, como comentaba Marina, porque el personaje de Anne pues, puede generar fuego, tiene también voz en off, una voz en off omnisciente que no corresponde a ningún personaje, tiene un tono más humorístico y también narrativamente pues tiene una apuesta pues, mucho menos, creo yo, sintética y minimalista, que es el tono que tiene después el largo, ¿no? También tiene un tono más puntos de comedia y de humor de lo que hay después en el largo que hicisteis, ¿no? Por eso comentaba un poco las diferencias. Bueno, entiendo entonces que hacer el corto evidentemente fue un paso adelante muy importante en el proyecto y creo que también hubo otro que fue después cuando vuestro proyecto fue seleccionado en la incubadora de la ICAM y me gustaría también que me contáis un poco cuál ha sido la experiencia allí. Bueno, yo creo que cuando llegamos a la incubadora, en nuestro caso, el proyecto estaba bastante maduro, porque es cierto que habíamos visitado antes otros laboratorios y nos pilló ya en una fase media, ¿no? En una fase en la que había entrado, recuerdo, gobierno vasco, todavía no teníamos ETB, pero bueno, había un poquito de financiación ya conseguida y habíamos trabajado previamente con Marcol también en un análisis. Lo digo porque otros compañeros sí que entraron en la incubadora igual en una fase más inicial, bueno, había un poquito de todo, ¿no? David, Y cuéntame tú si quieres el proceso, cómo fue linealmente, ¿sabes? Sí, porque por ejemplo lo de Marco también creo que es algo muy interesante, ¿no? bueno, el proceso al final yo creo que es el natural cuando uno decide autoproducirse, ¿no? Marina y yo, antes que esperar a tener una productora, pues nos lanzamos como ella ha dicho, hay un factor clave que es la ayuda al desarrollo, la ayuda a la escritura de guión. Nosotros íbamos trabajando de forma intermitente y esa ayuda nos hizo pues retomarlo con mucho ahínco y nos enfrentamos a las ayudas al desarrollo del gobierno vasco, nos la dieron y a partir de ahí empezamos a intentar entrar en muchísimos laboratorios. En algunos nos decían que sí y en muchos nos decían que no. Entonces hay algo paradójico, ¿no? que tiene que ver bueno, también primero con generar confianza y segundo con el ratio de acierto en los laboratorios. ¿Qué pasa? Que cuando más te favorece, seguramente sea al inicio, ¿no? Es cuando más necesitas ese apoyo en la escritura. Pero cuando más ratio de acierto tienes, es cuando el guión está casi terminado. Porque la sinopsis es mejor, porque el tratamiento puede ser mejor, porque has pensado más horas, ¿no? Llevas más horas de vuelo. Entonces, en nuestro caso, llegó bastante tarde y habíamos hecho dos análisis previos. Uno con Joanes Urquizo, que era un guionista pues, muy experimentado y que había tocado el conflicto vasco en Lasa y Zabala,
y luego con Marcoy que pues nos dio otra perspectiva, ¿no? Cuando entramos a la incubadora fue finales del 2018 y estuvimos en este laboratorio en The Screen de enero a junio del 2019, que fue el año en el que rodamos. Rodamos en noviembre de 2019. Entonces, pues para que veáis, fue bastante tardío, ¿no? Y luego seguro que me dejo muchas cosas, muchos laboratorios. Marina, tú que conoces también como yo, intentamos media, ¿no? Pero no nos salió. También, de hecho, la incubadora lo intentamos 2 veces. La primera nos dijeron que no, nos quedamos fuera e insistimos con el mismo proyecto, que también yo creo que esto puede estar guay saberlo, que porque un año te digan que no, no tiene por qué ser que no al año siguiente, ¿no? Que en nuestro caso, pues ese año nos sirvió un poco para madurar más el proyecto. Es verdad que el largo cambió mucho, pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Igual no recuerdo cuál era la versión que presentamos la primera vez en la incubadora, pero creo que era antes de Marco, el que fue uno de los momentos decisivos, porque fue la que nos hizo darnos cuenta de la maravillosa frase de, pero realmente, ¿qué queréis contar? ¿De qué va esta película? Fue ella quien nos hizo darnos cuenta de una manera consciente de lo que iba y le dio un gran impulso. Entonces, eso, que muchas veces por pesados también, yo creo que así el aprendizaje se consiguen las cosas, ¿no? A la primera nos decían que no, pero luego volvíamos ahí y al final fue que sí. Sí, media fue que no, Turín también lo intentamos. Sí, también claro, nosotros nos hemos enfrentado yo creo que solos, ¿no? Y casi pues buscando laboratorios en Google y pues bueno, yo creo que ha sido el mejor máster, pues todo este proceso de hacer una película, porque ahora creo que podríamos afinar muchísimo más el tiro y ser mucho más prácticos. En la propia forma de escribir, ¿no? La película creo que hasta que decidimos o tuvimos claro qué queríamos contar pasó mucho tiempo, porque coexistían dos ideas, ¿no? Una mucho más íntima y otra mucho más sociológica, casi, ¿no? Una propuesta incluso de mapa, ¿no? De intento de generar un mapa de lo que eran las pequeñas violencias, etcétera. Esa parte fue perdiendo protagonismo, pero creo que gracias a todo este trabajo previo y tan disperso, pues conocimos bastante bien la historia, ¿no? Había mucho más escrito de lo que luego es el guión, ¿eh? Hay muchas secuencias tiradas a la basura, muchas páginas inservibles, no sé. Ha sido bastante caótico el proceso realmente. Y ese proceso de desarrollo, de ir pasando por los laboratorios y tener la posibilidad de contrastar la historia con analistas, ¿os ha ayudado en ese proceso también de saber qué es lo que queríais contar? ¿Creéis que fue decisivo en ese sentido, la posibilidad de contrastarlo a través de los laboratorios? Sí, yo creo que por completo, ¿no? También nos hemos dejado uno que hicimos con Media Euskadi con Machalski, que también fue muy revelador, no lo hemos dejado en el tintero. Sí, yo creo que sí, porque también eso, los dos trabajábamos, estábamos escribiendo, pero en paralelo llevábamos otros proyectos, ¿no? Y muchas veces ya mismo yo creo que nos agotamos, que nos pasará a todos, ¿no? De hablar el uno con el otro, vamos cayendo en los mismos vicios, en las mismas ideas. Y cuando hablas con una persona que le llega el proyecto de cero, digamos, que lo lee y lo ve con otro ojo, igual te dice, oye, que esto que habéis pasado por alto es muy interesante, enfocado así, o esto que le estáis dedicando un montón de páginas, en realidad, esto con Coveaga nos pasó en varios puntos, ¿no? Que nos decía, mira, es que estáis dedicando a esto que es muy complejo, se os va un esfuerzo enorme, un tiempo enorme en plantear todas estas secuencias que realmente lo que están haciendo es emborronar la historia, ¿no? Entonces yo diría que sí, con Marcol fue curioso porque cuando ya hablamos con ella, sí que ya el personaje de líder era bastante parecido al personaje final de la película, pero ella nos propuso una forma de trabajar muy curiosa, que era, ya que la película realmente iba de una madre que busca a su hija y realmente va de quién es esta madre, cómo es esta madre en su contexto, pero va de líder, ella lo que nos propuso era escaletear de nuevo todo el guión en base a los estados anímicos del personaje y hacer que los puntos de giro, eso fuera sencillamente qué piensa, qué cree, cómo ve el mundo esta mujer, más que qué decide, o sea, eso ya estaba, de alguna manera, qué decisión tomaba, pero verlo todo desde su punto de vista. Yo creo que este fue el gran cambio, ¿no? Igual no tanto de lo que pasaba en el guión, no sé cómo explicarlo, no tanto de las secuencias que había o de la historia que había, que ya de alguna manera estaba, sino enfocarlo todo en el modo correcto y poder preguntarnos en cada secuencia, ¿realmente esto tiene sentido con el estado anímico de líder en este momento o es mejor llevarlo a otro momento? Igual no aporta tanto desde este punto de vista y es mejor quitarla. Entonces yo diría que sí, que
que los 3 análisis y también el de Machalski han sido, vaya, fundamentales, ¿no? No sé, David. Sí, sobre todo yo creo que al final el espacio de un guión es limitado, ¿no? Y cuando cuentas una cosa, pues muchas veces no estás contando otra. Y lo que no es lo que dice Marina, ¿no? Que esa estructura también en estados anímicos nos permitió que la prioridad estuviese siempre en el personaje, ¿no? Y luego conseguimos a través de esa estructura conciliar muy bien lo que para nosotros era la propuesta pues más radical y que más defendimos, incluso cuando había bastantes dudas, ¿no? Que es la película en 2 tiempos, ¿no? La película acaba a la mitad y aparentemente empieza otra película, pero de alguna manera nosotros siempre hemos defendido que es la misma, ¿no? Hay una primera búsqueda que es física y una segunda parte que es una búsqueda identitaria, ¿no? Del personaje de Anne. Y esa estructura en estados anímicos, pues, hace que siempre estemos a lomos de un personaje y que sea también su voluntad, sus deseos, su propio movimiento físico, incluso el que provoca la transición, ¿no? De un acto a otro. Pues ahora me parece todavía más admirable que hayáis llegado a este guión porque efectivamente, como tú dices, arrastra o tiene una de las críticas clásicas de laboratorios, analistas y demás, que es la que acabas de decir, ¿no? La de que hay 2 ideas y dos tonos. Y vale, me alegra que hicierais esa apuesta de mantener esa decisión que efectivamente es arriesgada. Incluso cuando estás viendo la película se percibe como que hay ahí un punto de inflexión o resulta sorprendente, ¿no? El momento, creo que es el momento en el que reaparece Anne, el personaje que hasta ese momento ha estado buscando a la protagonista, su madre. Y sí que es verdad que ahí se percibe como algo, por un lado, muy, muy sorprendente, porque no lo esperas, porque piensas que la película va a ir acerca de la intriga de encontrar al personaje. Y al mismo tiempo, a partir de ahí, la película también gira más hacia el drama, ¿no? Y me gustaría, David, que me contaras un poco más cómo fue esa decisión, cómo llegasteis a esa estructura y también eso, si tuvisteis dudas en algún momento de si, en la medida en que es algo arriesgado o que según un criterio a lo mejor ortodoxo pues es chocante, pues ¿cómo lo llevasteis eso? Yo creo que, bueno, no sé si arranco, Marina. Creo que hay decisiones que están muy premeditadas y hay otras que son bastante impulsivas. Y yo creo que una de las decisiones premeditadas fue arriesgar estructuralmente y tener esas 2 partes, aunque le dimos muchas vueltas al momento de aparición de Anne antes de situarlo justo en el punto medio. Pero después hay, yo creo que muchas ideas que a veces son casi inconscientes que tienen que ver con esa misma dirección, ¿no? De una película de fracturas, es una película de líneas divisorias. Primero porque está en la frontera entre el drama y el thriller, porque la edad de Anne es fronteriza, tiene 17 años, porque se cruza la frontera en un sentido físico y nacional, porque la propia temática social, la línea de la vía de un tren constituye una línea divisoria, un trazado, una frontera de alguna forma. Y yo creo que en ese sentido sí que es bastante endogámico todo, ¿no? Que sí que, bueno, a pesar de ya tendrá que jugar el espectador, ¿no? Pero sí que ha habido una intención clara de jugar con los pliegues constantemente, con la idea de fisura, ¿no? No sé, Marina seguro que puede decir algo más inteligente que Sí, lo has dicho. Gracias por ponerme en este apuro. No, y también porque nos planteábamos eso con este giro, al decir realmente esta película va de cómo muchas veces somos conscientes de que nos desconocemos a nosotros mismos cuando nos damos cuenta de que desconocemos a la persona que es cercana a nosotros, ¿no? Y nos hace cuestionarnos hasta qué punto sabemos con quiénes vivimos y sabemos con quiénes somos, con quiénes vivimos a nivel ya individual, ¿no? Y si lo planteamos desde ahí, casi que lo que no tenía sentido era que Anne no apareciera. Porque si es este cuestionamiento del de quién soy yo como madre, el momento en el que todas esas dudas se materializan, todos esos miedos se encarnan, es cuando tiene a su reflejo, que en este caso es su hija, delante, ¿no? Entonces sí que a nivel estructural, claro, era un reto, porque sí que se plantea el objetivo de vamos a buscar a la hija y lo revienta a mitad de la peli, pero por todas estas ideas, la del pliegue, la de los 2 bandos, ¿no? Por así decirlo, los 2 lados de la vía, una madre, una hija, una madre que se ve reflejada en su hija porque la tuvo con la misma edad, nos parecía que todo, pues, de una manera soterrada tenía mucho más sentido si aparecía la hija. Pero sí, ha sido el triple salto mortal, ¿no? Del guión y la eterna duda de muchas veces decir, ¿quién nos manda a nosotros
cargarnos la peli a mitad, ¿no? Pero... Bueno, creo que es una apuesta que sale muy bien, creo que es coherente también con lo que cuenta la película, porque tiene, como decís, una vertiente más política y más social, pero luego acaba pesando más la parte de drama familiar, ¿no? Que en el fondo creo que es lo que le da identidad. Creo que también es una buena apuesta porque en el fondo es una película que habla mucho de la ausencia y de la presencia, y cada una de esas dos dimensiones tiene su espacio en la película. La primera parte de la película se estructura en torno a la ausencia de Anne y su búsqueda, mientras que en la segunda ella está presente y entonces ahí es cuando Linde se debe confrontarse también con ella, ¿no? Creo que me parece que es una decisión arriesgada, pero creo que la película da mucho juego y me parece también que es muy, muy acertada, y como nota mental pues me apunto que está bien seguir los consejos de los analistas o que hay que escuchar y demás, pero que también, bueno, cuando tienes una intuición propia y es una intuición poderosa, seguirla, ¿no? Como es el caso vuestro. Sí, yo creo que nosotros también con los analistas hemos tenido mucha suerte, porque en general sí que también hemos buscado personas afines de alguna manera a leer el proyecto, ¿no? Pero yo creo que en este caso a Mark Cole, que fue la primera, le encantaba que apareciera a mitad, ¿no? Que yo creo que muchas veces se ve al analista como alguien externo que viene a encajarte el guión en la página 12, 25, 50, tal. Y que en nuestro caso, que han sido todos los tres, cada uno a su manera, olvidarse un poco de las normas estrictas, ¿no? E ir más hacia de qué va la historia. Sí, que luego además el análisis posterior es mucho más sencillo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo que incluso en el proceso de ensayos, incluso en el rodaje, tenía muchas preocupaciones con el guión y tenía la sensación de que todo lo que nos acercaba al thriller era un error, porque es justo donde entrábamos más en las reglas de lo cinematográfico y nos alejábamos de lo realista o de lo hiperrealista, ¿no? Y luego, fíjate, pues no, era justo eso lo que le hacía más genuino, ¿no? Esa mezcla o esos puntos híbridos, ¿no? Pero la lectura a posteriori siempre es mucho más relajada y mucho más certera que cuando estás en medio del proceso, la verdad. Quería recuperar, volviendo un poco a un punto anterior de la charla, una cosa que también me ha consolado mucho es cuando habéis dicho que dasteis un tiempo en saber de qué trataba la película. Yo estoy escribiendo ahora mismo desde hace unos 2 años una película que todavía no sé de qué va. Entonces me ha consolado que le ocurra a más gente. Y para consolarme un poco más, me gustaría saber durante cuánto tiempo estuvisteis trabajando en el proyecto y saber en realidad de qué trataba. Hasta el día de hoy. No, pues, ¿cuándo fue? Fue un día, yo me acuerdo un día que tuvimos la revelación, ¿no? Suele haber un clic, ¿no? Suele haber un momento en el que de repente lo ves, ¿no? Sin Sí, duda, que sí. fue el día que dijimos, ¿qué pasa si Lide es una macarra? ¿Qué pasa si esta señora...? Porque al principio el punto de partida era, pues, si Anne tiene 17 años, Lide es su madre, no recuerdo qué edad le habíamos puesto, pero unos 45, 50, más o menos. Sí, Y fuimos a ver No sé decir adiós, la peli de Lino Escalera, sí. y fue a la vuelta del cine que dijimos eso, por el personaje de Natalie Poza. ¿Qué pasa si esta señora tiene 34 años, fue madre joven, y no es una madre ejemplar que se preocupa por su hija, sino que es una señora que hasta dice, qué bien, entre comillas, ¿no? Que desaparece mi hija y puedo retomar mi vida. Y yo creo que fue ese día cuando dijimos, claro, es que no es una peli que vaya del contexto, es una peli en la que el contexto influye, pero no es el personaje principal, ¿no? No sé. Bueno, pues Claro, yo creo que ese fue un gran día, me parece que ese fue un gran día porque el personaje de Binet es uno de los hallazgos de la película, ¿no? O sea, aparte de que es la columna vertebral y lo que sostiene la película en todo momento, la forma en que está caracterizada, lo comentábamos antes, me parece un hallazgo, me parece súper interesante porque es un personaje que no intenta complacer, no intenta ser simpático, no intenta caer bien. Es un personaje que está escrito desde el principio con un carácter muy fuerte y asumiendo un riesgo que a veces por comodidad intentamos evitar, que es que los personajes caigan simpáticos al espectador. Y tengo que matizar que a mí desde el principio me caía súper simpática, pero en algunas críticas y en algunas opiniones de espectadores sí percibía que resulta un poco chocante, ¿no? Que no estamos muy acostumbrados a este tipo de personaje un poco avasallador o no complaciente. Entonces, sí. me hace gracia que el mismo día que supisteis de qué trataba la película surgiera también ese personaje, porque en el fondo hay una identificación muy fuerte entre esos dos elementos, ¿no?
Es revelador, claro, es que al final yo no creo que sea sencillo saber de qué habla una película. No creo que por lo general en casi cualquier historia hay distintos temas, ¿no? Y distintas perspectivas, y hasta que se da con el tema absoluto o el punto de vista que al final tiene mucho que ver con quien escribe, y con y con la forma de orientar la mirada, pues yo creo que es bastante complejo. Y luego, sí que es cierto que había que dimos con esa premisa, ¿no? De qué pasa si nuestra protagonista es un personajazo y es una persona al límite, ¿no? Pero claro, cuando describes un personaje hay muchísimas características y al final el espectador o al espectador hay que dárselo de forma muy nítida. Y cómo se trasladaba pues todo ese pasado tan complejo, la cantidad de información que teníamos sobre el personaje de líder, cómo se transmitía de forma directa y clara al espectador, ¿no? Y al final creo que fue un día hablando que nosotros lo comparábamos con un perrillo de estos que no para de ladrar, ¿no? Pero que luego siempre obedece a lo que el dueño le dice. Lid es un personaje que se pasa toda la película, ¿no? Diciendo una cosa o protestando, pero al final no para de buscar a su hija. Y no para de criticar a su hija, pero al final siempre busca. Entonces no hay una concordancia entre lo que dice y lo que hace. Y en esa ambigüedad, en esa... sí, yo creo que en ese punto yo creo que se establece mucha riqueza, ¿no? Mm. Justo eso que has dicho, David, es una característica muy común, ¿no? En los personajes que resultan interesantes o más fascinantes, ¿no? Aquellos en los que están diciendo una cosa verbalmente, pero sus acciones están apuntando en otra dirección, ¿no? Creo que está mucho en vuestro personaje y es una de las cosas que lo hace rico, yo creo. Claro, porque lo que es físico, lo que se convierte en acto normalmente es el hecho, ¿no? Y al final es lo que el espectador sigue con mayor fuerza. Yo creo que Marina y yo siempre habíamos tenido cierta relajación con si iba a existir empatía o no con nuestra protagonista, ¿no? Y esa relajación venía eh, por la firmeza con la que creíamos en las acciones del personaje, que al final no deja de ser una búsqueda, ¿no? Y no desatiende eh, su gran obligación en la película, ¿no? Que es enfrentarse a esa desaparición. Mm. Uno de los elementos que me gusta mucho de cómo está caracterizado el personaje es la forma en la que habla. Y os quería preguntar un poco sobre eso, ¿no? Sobre los diálogos, sobre cómo habéis afrontado los diálogos en la película. En dos sentidos. En primer lugar, me parece que hay un trabajo para que los diálogos suenen muy auténticos, muy realistas. Igual que el resto de la película tiene un planteamiento estético muy naturalista, está muy conseguido también eso a nivel de los diálogos. Y creo que funcionan también muy bien a la hora de caracterizar los personajes. Creo que uno de los logros que me parece que habéis conseguido es que prácticamente a la segunda frase que escuchas hablar Bueno, a sí, sí, cualquiera de los claro. personajes, sabes ya un poco por dónde van, Muy ¿no? Por bien. qué pie cojean, ya sabes un poco su carácter, ¿no? Y nada, me gustaría un poco que me contarais ¿Cómo esto, cómo habéis oye? No trabajado se te haya pasado ese corte. los diálogos. Mm, Pues yo creo que viene todo un poco en lo mismo, ¿no? Como habíamos escrito tanto y habíamos trabajado tanto y a lo mejor hay personajes que en el guión final aparecen en una totalmente secuencia muy auténtico. pequeña. Sí que veníamos de haberle escrito secuencias y secuencias y secuencias y secuencias, ¿no? Y eso de alguna manera sí que al haber dado tantos tumbos y al haber cambiado tantas veces, ¿no? El de qué va la historia, sí que nos ayudó a conocerlo muy bien y yo creo que había un punto en el que suena, pero casi que salían solos, ¿no? Los conoces tan bien. No sé si, si vale como explicación, pero sí, los conoces tan bien que ya sabes, ¿no? Cómo se expresarían o qué dirían. Y luego con Lidia yo creo que es que nos lo pasábamos muy bien escribiéndole muchas veces era a ver quién suelta la mayor burrada, ¿no? De esto está dicho bestia, pero todavía se le puede dar una vuelta de tuerca para que sea más borde. Yo creo que muchas veces entramos en este juego que fue, ¿no? Puro diálogo entre nosotros. No sé, David, que es el que más disfruta de Sí, la... ¿no? Totalmente. Y luego además, pues Patricia eh, recogía, ¿no? Lo que le ofrecíamos. Hay que decir que el trabajo de guión yo creo que ha existido durante todo el rodaje, también en el montaje por motivos obvios, ¿no? Pero durante todo el rodaje y que hubo una charla que tuvimos realmente con Patricia en la que alababa la figura de Rafa Cobos, ¿no? Y su presencia en todos los ensayos y incluso en partes del rodaje.
y Marina ha estado muy presente. Ha habido muchísimas conversaciones con los actores y el guión ha sido algo, yo creo que, por un lado, muy cerrado y muy estricto, pero por otro lado, muy permeable, ¿no?, a lo que surgía en todos esos ensayos. Otra cuestión que quería tratar con vosotros sobre los diálogos es que la película está rodada en euskera como lengua original y también hay diálogos en castellano, ¿no? Y tenemos mucha gente que nos está viendo desde... Yo soy de Valencia y la charla la organiza EDAD. Nos interesa también mucho eso, ¿no? Porque en Valencia también somos una comunidad bilingüe, tenemos también unas ayudas de producción que valoran positivamente el hecho de que las películas sean bilingües, aunque dominantemente en valenciano. Y creo que en ANE una cosa muy chula, que es que la forma en la que se utilizan los idiomas está introducida orgánicamente en la historia y se hace con naturalidad, ¿no? Y me parece un buen ejemplo de eso, ¿no? Me gustaría que me comentarais un poco eso, cómo os planteasteis la utilización del equilibrio entre el euskera y el castellano y cómo lo trabajasteis. Bueno, yo creo que hubo alguna fase del proyecto en la que había un poquito más de presencia de castellano, incluso de francés, porque había una parte en Francia y llegó a existir una coproducción con Francia, incluso durante gran parte del proyecto. Lo que pasa es que nuestros socios franceses no encontraron la financiación y siempre habíamos tenido muy claro que queríamos esa alternancia, que iba a ser una película en euskera pero con partes en castellano. Finalmente hay un poquito menos en castellano de lo que iba a ser inicialmente. Y el trabajo ha sido muy complejo y muy duro. Y hemos tenido también la colaboración de Gorka Lazcano, que es filólogo y ha sido coach de euskera, porque el euskera es un idioma con mucha variedad dialectal, ¿no? Y esta historia está además ambientada en Vitoria, donde se ha perdido el dialecto original y donde lo que se habla es un euskera unificado, ¿no? Y claro, cuando tú haces un casting en euskera, pues el número de actores y actrices tampoco es excesivo y tampoco puedes andar pues acotando por provincias, ¿no? Y las diferencias pues son sustanciales. Entonces había que unificar todo esto y que por lo menos la familia sonara bien, porque, claro, Mikel Osara es de Ermua, Jon era donostiarra y Patricia, pues es de Vitoria, ¿no? Y su euskera era más de pues, euskera batúa, ¿no?, que es el unificado. Entonces, bueno, en ese sentido ha sido complejo. Creo que es algo que ocurre con bastante frecuencia, ¿no?, en las películas en euskera, por esta variedad dialectal que existe, ¿no? Y hemos tratado de tener mucho cuidado y mucho mimo. No sé, Marina, cómo lo ha vivido. Marina, ¿tú qué tal la escribes en euskera? Muy bien. Bilingüe, con soltura. No, sí que originalmente eso sí que había mucha más presencia porque el padre era andaluz, no era hijo de, sino directamente andaluz, y sí que queríamos tener como estos distintos espacios lingüísticos en los que cuando está el padre pues se habla en español, cuando no está sí que euskera, y irle asignando a cada personaje su idioma. Lo que pasa es que eso, que efectivamente por cuestiones de producción era mucho más cómodo rodarlo todo, o sea, todo, que hubiera una mayoría clara en euskera. Y luego, pues bueno, traducido, confiando en que David sabía euskera, porque claro, los matices, me acuerdo un día con Yone, la que hace de Anne, que me decía, entre decir esto así y esto así, ¿qué ves mejor? Y claro, me soltaba 2 párrafos en euskera y era como, buena chica, me fío de ti. Y luego también nos dificultó, que David lo ha pasado un poco por alto, pero que creo que es digno de alabar en toda ocasión que se pueda, que Patricia estudió en euskera hasta los 18 años, pero no es el idioma que usa en su día a día. Y lo tenía muy oxidado. Entonces es un personaje que suelta parrafadas a velocidad de metralleta y estaba la pobre asustadísima y tuve que hacer un trabajo descomunal, ¿no?, para manejar bien el texto y encontrarse suelta en ese texto. Eso como nota, porque es que lo veo admirable, ¿no? Y que... el trabajo que... Sí, desde luego. Bueno, me gustaría comentar también un poco el estilo narrativo que habéis adoptado a la hora de contar la historia. Es una historia que va siempre al grano, yo creo, que es muy sintética, que es muy minimalista, que con muy pocos recursos saca mucho partido. Me parece que es un guión muy depurado en el que aparentemente visto como espectador ni falta ni sobra nada y que cumple muy bien una máxima de estas típicas también de manual de guión de entrar a las secuencias, ¿vale?, y salir pronto, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y me gustaría eso, que me contarais un poco el proceso por el que llegasteis a
a encontrar ese tono, ¿no? Y a plasmarlo en el guión. Pues sí, yo creo que fue a base de eso, de ir con las sucesivas versiones, y es que realmente ha sido hasta última hora, ¿no? Yo me acuerdo que Coveaga nos recomendó, pero ya esto estoy hablando de abril, o igual, y rodamos en octubre, noviembre. Nos recomendó el libro de Sidney Lumet, que tiene el título en español, Así se hacen las películas, en el que es un libro que está muy guay, porque cada capítulo se lo dedica a un proceso de la creación de una película, ¿no? Desde escritura de guión, desarrollo, hasta que llega montaje, música. Y entonces decía que él siempre seguía la máxima de Lumet, que era que cuando estaba leyendo un guión, se preguntaba siempre si cada escena trataba del tema general de la peli, si estaba incluido en ella, ¿no? Y entonces con esta pregunta sí que más o menos recorrimos todo el guión, y eso sí que nos dábamos cuenta de que quedaban coletazos, de decir, vale, esta secuencia realmente está bien, funciona, es efectiva, pero no va de lo que va la peli, ¿no? Y entonces ese trabajo final de ir quitando secuencias, yo creo que eso, que hasta última hora, de hecho en montaje sí que cayeron un par de secuencias, 3, eso estuvo hasta última hora, y de entrar con las secuencias igual, yo creo que es un guión que hemos manoseado tanto, que hemos vuelto una y otra vez, que queríamos que fuera de pocas páginas, porque sabíamos que no íbamos a tener muchos días de rodaje, que fuera relativamente al grano. Y eso fue haciendo que fuéramos tachando y tachando y tachando, ¿no? La primera versión del guión sí que fueron 110 páginas o algo así. La final son 89. Y eso era a base de... Sí, sí, hemos tachado muchísimo, pero muchísimo. Y eso, sobre todo cuestionándonos, ¿no? En todo momento. Realmente este diálogo aporta o en barra ya a un nivel final de eso, de a diálogo. También con las reuniones, como hemos tenido muchas reuniones, pues entre analistas de guión, también ETV a la hora de entrar el proyecto se reúne, valora el guión, te dice notas, ¿no? De por dónde ven ellos que falla, que les convence, que no, tú lo tienes que defender. Entonces son una serie de situaciones que te van haciendo que te cuestionen las mismas ideas que a ti te parecen que pueden funcionar, ¿no? Y yo creo que al final es positivo, es un sufrimiento, la verdad, continuo, pero no sé, David, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues no sé, milagrosamente, supongo. Eh, En sí, tu sí que caso, la David, decisión... además como director, el planteamiento que hay de escritura creo que está también muy en la puesta en escena, en la forma en la que está colocada luego la cámara, en la distancia que toman los personajes, en la forma sutil en la que se están contando las cosas, ¿no? Entonces, creo que nos puedes contar también un poco eso, ¿no? Cómo has paginado esa parte de escritura en la que a lo mejor ya estaba, si ya estabas visualizando cómo lo ibas a contar después, si tenías un poco en cuenta eso. Bueno, había muy poco tiempo, la verdad. Yo veo películas de compañeros que están rodadas en 6 semanas, casi todas o 7, y esto lo rodamos en 5 pasando muchas penurias. Entonces, el nivel de concisión era extremo. También porque nos tocó un tiempo horrible, ¿no? Y esto pues es fácil de decir, pero había que aguantarlo. Rodábamos de noche, recuerdo en las obras del tren de alta velocidad, eran días de invierno en Vitoria, yo qué sé, pues muy duros, muy duros y que ralentizaban el proceso porque llovía y se pasaba mal y era difícil sacar el acting, ¿no? En exteriores. Pero yo creo que ha sido más necesidad que otra cosa, ¿no? Y fíjate que cuando acabas la película, acabas todo el proceso, ves, esto lo hubiese hecho de otra manera, ¿no? No hay otra manera de aprender que haciendo, ¿no? Lo que pasa, claro, aprendes con 1 millón de euros y, y sabiendo que son muy poquitas veces a lo largo de una vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es que ha sido un aprendizaje de la leche. Yo creo que ha sido más necesidad y muchos de los actos o de las cuestiones que ahora mismo reflexionamos y que debatimos, muchas veces son impulsivas, ¿no? Es algo que te aproximas a ello con mucha inocencia o bueno, con un criterio más o menos general, ¿no? Eh, pero muchas cosas son impulsivas. Comentabais los dos que eso, el número de días de rodaje que teníais era limitado. Imagino que erais conscientes ya de, por el tipo de producción que ibais a hacer, que era una autoproducción, como has comentado antes, David, tendría que mantenerse el presupuesto y los días de rodaje en unos límites razonables. Pero creo que una cosa muy buena de la película es que hay mucha coherencia entre el planteamiento de producción que hay, que efectivamente es el de una película pequeña, con el planteamiento estético y narrativo, ¿no? Porque
con muy pocos recursos, con un universo espacial muy concentrado, en el que, a excepción del viaje a Francia, estamos más o menos siempre en el mismo entorno de localizaciones, con un número de personajes muy limitados y sin grandes recursos ni grandes despliegues. La película es muy expresiva y es muy emocionante, ¿no? Entonces, ese me parece que es una de las grandes virtudes que tiene, porque pasa a menudo películas que a lo mejor necesitan más recursos para hacerse por ajustes de presupuesto, porque no han llegado a los objetivos de financiación necesarios o por lo que sea, acaban haciéndose con menos y lo sufren, ¿no? O lo contrario, que películas que tienen mucho presupuesto lo dilapidan en cosas que no tienen ningún rendimiento emocional, ¿no? Y en el caso de Anne, me parece que una de las bases del proyecto es justo eso, que hay una coherencia muy fuerte entre los medios que sabíais que ibais a tener para poder hacerla y los mecanismos narrativos que habéis utilizado para contar la historia, ¿no? Una familia, el entorno de una ciudad y eso, y cosas muy cotidianas. Pues muchas gracias. Yo sentí más de un día que jugamos con riesgos, de no poder acabar, de no poder tener el material necesario, el material mínimo en rodaje, la verdad. Y eso sí que igual no entra mucho aquí, ¿no? Pero aunque hubiésemos querido ir a más florituras, creo que hubiese sido arriesgado, hubiese sido peligroso incluso. Tampoco era la intención, entonces por suerte yo creo que coincidía, ¿no?, lo que podíamos hacer con lo que queríamos hacer. Yo no echo de menos una grúa, por ejemplo, o un Steadicam, ¿no? Puedo echar de menos tiempo para hacer una secuencia improvisada, pero no, yo creo que ni Marina ni yo echamos de menos maquinaria, por ejemplo, ¿no? O recursos tecnológicos. No sé lo que piensas, Marina. Bueno, aquí tú eres más para eso, diriges. Pero sí, ¿no? Que toda la historia realmente, pues creo que va todo acorde, ¿no? Del momento que decidimos que la historia iba de esta madre y de esta hija y de cómo el contexto afecta al día a día, pero sin que el contexto sea el protagonista, ¿no? Sino un personaje más. Yo creo que eso hace que todo baje a pie de calle, ¿no? Desde el estilo narrativo a cómo hablan los personajes, que va todo sí en la misma línea, con la nota de que se cayó en montaje en la secuencia más cara de toda la peli. Que eso también ayuda. Eso me pasó ya en la charla anterior, que también la secuencia la que tenía más medios y que era más cara y que costó más de rodar, fue la que cayó completa. Parece que es un clásico, ¿no? ¿Qué película era? Pues era El amor de Guillem. El amor de Guillem, y la secuencia era la secuencia en la que Guillem Agulló era asesinado. Es un caso que sucedió en Valencia, un asesinato de motivaciones políticas por parte de un grupo fascista. Y nada, rodaron esa secuencia. Me contaban los guionistas que finalmente, cuando vieron un primer montaje, cuando el director vio un primer montaje, se dio cuenta de que no encajaba, que la película estaba construida siguiendo el punto de vista de los padres. Los padres no presenciaron el asesinato, no estaban allí. Entonces, de alguna forma resultaba chocante. Rompía un poco el hilo de la película, ¿no? Claro. Pues bueno, pues nada, me gustaría comentar con vosotros algunas secuencias que me han llamado especialmente la atención de la película. La primera es el inicio, la forma en que arranca. La película empieza con un plano de una valla y luego con un plano de un túnel, ambos vistos a través de una cámara de seguridad. Y luego presenta al personaje protagonista, a la madre, que está trabajando en la vigilancia de las obras del tren de alta velocidad, y la vemos dentro de un contenedor, ¿no? Dentro de un contenedor de estos tipo Altimódul, y a través de una ventana con rejas, ¿no? Vemos a un personaje que está encerrado en una construcción que parece una casa, pero que es artificial, pero que no lo es. En un momento en el que parece ser de rutina, trabajando por la noche, y de repente una explosión de fuego aparece junto al contenedor, ¿no? Probablemente un cóctel molotov que ha sido lanzado. Y ella sale, apaga este fuego y da una vuelta por las obras y no ve muy bien quién ha sido ni qué ha ocurrido. Y nada, me parece que es un plano que resume muy bien toda la película, ¿no? Porque la protagonista está encerrada en un espacio que
es una casa pero que no lo es, que además al final de la película, conforme avance la trama, será justamente objeto después de una explosión que acabará destrozándolo y que para que se lo lleven. Y apaga un fuego, ¿no? Que es un poco lo que hacemos los padres, ¿no? Nos dedicamos a... Estamos aquí tranquilos, cuando de repente viene un fuego que tenemos que apagar, miramos un poco alrededor para ver qué ha pasado, no sabemos muy bien y nos retiramos. Entonces, nada, supongo que es una interpretación que he hecho yo, pero me gustaría saber eso, que si es un proceso consciente, si sí que os planteasteis, vamos a intentar hacer un arranque que sea muy consistente y muy representativo del resto de la película, si ha surgido de una forma un poco accidental. Bueno, yo creo que hay, a nivel de guión, yo creo que también se juega con generar una pregunta, ¿no? Porque no vemos quién realiza ese ataque, ¿no? Y yo creo que cuando se arranca una película es importante que aparezca una pregunta, ¿no? Por lo menos, o una curiosidad, un interés. Seguro que Marina puede decir algo más inteligente. A nivel de dirección, creo que se unen los dos tipos de puesta en escena que hay a lo largo de la película, que es la distancia formal, la observación distante, que se aplica sobre todo en la casa, y el seguimiento al personaje, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que ese cóctel Molotov lo que hace es que de una observación distante de esa caseta, el personaje se acerque a nosotros y pasemos a ir a sus hombros, ¿no? A lomos de Lide. Entonces yo creo que ese plano de presentación sirve para hibridar los dos estilos, ¿no? Completamente. Para mí aquí había una cosa que es precisamente la secuencia más cara que estábamos contando antes. Era la primera. La película sobre guión arrancaba con los disturbios y la expropiación del Gazteche, el centro de juventud, donde desaparece Anne. Entonces era una secuencia con cargas policiales. Lo que pasa es que es verdad que luego ya viendo el montaje, decíamos, claro, un poco lo que comentaba antes que había pasado con el amor de Guillem, salvando las distancias, ¿no? Pero que decíamos, la peli arranca dos veces porque estamos presentando un contexto y después estamos presentando a nuestra protagonista y de alguna manera estamos presentando lo que nos dábamos cuenta de que pasaba. Estamos presentando el contexto sin nuestra protagonista y habíamos decidido ya que todo iba de líder, ¿no? Y entonces por todo esto fue decir, vale, no, es que claramente el principio es ella en la caseta, es ella eso, en su rutina, que es ser guardia de seguridad y en su rutina entra también que te estrellen un cóctel molotov contra la caseta de obras, ¿no? Que es la gran diferencia entre estar en Vitoria en 2009 que estar en Málaga en 2020 que estar en otro lado, ¿no? Y también nos gustaba mucho como eso, provocar ese tedio que decía David, ¿no? Y que decías tú también, de estar en su día a día sola, en medio de la noche, ya mostrarla con que tiene un trabajo que le impide conciliar los horarios con el resto del mundo, ¿no? De alguna manera, que siempre va a traspiés. Y que el miedo, esa tensión que vive el día a día en su trabajo, lo canaliza, pues, por ejemplo, saliendo de fiesta, ¿no? Es una mujer a la que esto no le paraliza. Y entonces veíamos que por ahí esa presentación era mucho más interesante que igual enseñar los conflictos, ¿no? Porque también nos servía como para que planeara esa duda sobre qué ha pasado realmente en ese Gazteche, qué ha sucedido, igual que qué ha sucedido con Anne. Si lo veíamos, pues evidentemente, no que resolviéramos el misterio, pero sí que de alguna manera nos estábamos ubicando en un tono mucho más cercano a la película social o casi al documental de lo que realmente queríamos, ¿no? Y sí, la secuencia de la caseta reunía todo esto. Y que nada te indica, también era de otras cosas que queríamos con el principio, que nada indicara que Lide fuera madre, hasta pasado un momento. Que no te lo cuestiones desde primera hora. Y eso, el entorno de trabajo, el entorno de discoteca, hasta la llegada a casa nos lo permitía, ¿no? Y por todo esto fue esta construcción. Otra secuencia que me parece que es muy interesante es la de la visita a la casa del ex, ¿no? A la casa del ex marido. Y creo que es un buen ejemplo de eso, de economía de medios absoluta, ¿no? Lide va a ver a su ex a la casa en la que vive, que es la casa de su madre, y desde el segundo cero que estás ahí y ves la casa que es, la persona que abre la puerta que es su madre, el look de la madre, la forma en la que ella habla, entiendes perfectamente qué es lo que ha pasado entre ellos, cuál es el carácter de su madre, cuál es el carácter de él, qué tipo de vida está llevando él en ese momento, ¿no? De alguna forma conseguís construir, tanto en este caso como en otras secuencias, situaciones en las que
sin que haya mucha información explícita, sin que estén pasando grandes acontecimientos. De repente entiendes muy bien cómo son los personajes, qué es lo que les está pasando y cuál es el contexto en el que están, ¿no? Pasa también mucho las secuencias en las que hay en el colegio, ¿no? Entramos en el colegio sin mucha información previa, sin saber qué tipo de colegio es o cómo son sus profesores o lo que sea. Pero solo con un par de réplicas de cómo habla el director del colegio, cómo habla la profesora, pues sabes qué tipo de personajes cada uno, qué tipo de colegio es, qué tipo de relación tiene con Anne, con Lide. Y nada, eso, me gustaría saber cómo habéis trabajado este tipo de estilo, que con muy pocos recursos es muy expresivo. Bueno, yo creo, claro, es que al final uno se contamina también por el rodaje, ¿no? Pero yo creo que hay que tener especial atención con las actrices y los actores que vienen un solo día. Y creo que ahí Marina hacía una labor también fundamental porque claro, había, pues en el caso de Mariana Cordero, que hacía de esta suegra que tú dices, ¿no? O ex suegra, claro, vino para esa jornada nada más. Entonces, pues, muchas veces el rodaje te lleva y que la presencia del guión esté en esa charla con una actriz, por ejemplo, mientras ella está descansando, aunque sea cruzar 4 o 5 frases, yo creo que es fundamental. Eso respecto a cómo se asume el guión y cómo se termina de ejecutar el guión cuando es verbalizado por los actores y las actrices. Y luego sí, yo creo que tiene un ritmo bastante frenético, no es lo que piensas tú, Marina, pero sí que es cierto que las secuencias entran y salen, yo creo que con bastante frenetismo, ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo. Vale, otra de las secuencias que me gustaría comentar son dos. Después de veamos cómo Líder sale del trabajo, se va de fiesta, presumiblemente se lía con alguien que conoce de fiesta, vemos cómo después vuelve a su casa y se prepara el desayuno. Pone la mesa, pone también un plato para su hija, por lo que asumimos que ella no sabe todavía que Anne ha desaparecido, y se come una tostada. Vale. Luego la película, espero que la mayoría la hayáis visto y si no voy a hacer un spoiler, termina con una secuencia que es un poco un espejo o una rima de esa secuencia anterior en la que de nuevo Anne está de nuevo en casa y se prepara y se come una tostada. Yo os decía antes a Marina y David que a mí con lo de la tostada me han explotado la cabeza, porque es una acción que no puede parecer más insignificante, banal, y sin embargo, por la forma en la que está escrita y también interpretada, que en eso Patricia tiene muchísimo mérito, la forma en la que ella se come esa tostada, pues la forma en que el personaje ha sido destruido y transformado, ¿no? O sea, la forma en la que todo lo que ha sucedido a lo largo de la película la ha golpeado y ha pasado. Y no sé, las películas suelen acabar con explosiones, con duelos, con tiros. Y quiero saber en qué momento decidisteis que la vuestra iba a acabar con alguien comiéndose una tostada. Pues yo creo que también fue todo un poco en el momento en el que hicimos el clic de esto va de líder y va de lo cotidiano, que nos dimos cuenta de que tenía que terminar en la casa, ¿no? Porque sí que barajamos 1000 finales, desde la Audiencia Nacional, salida de Anne, si la metían en la cárcel, entrada, 1.000.000 de cosas, ¿no? Pero decíamos, claro, al final esto es la historia de esta mujer, es la historia de cómo se reconcilia con ella misma y con su hija. Y qué mejor forma de mostrarlo que en su casa, que es el ambiente que habitan las dos, ¿no? Y de alguna manera compartir el desayuno con alguien, yo creo que es algo muy íntimo, ¿no? Que es algo que hacemos con la familia o con la pareja y se acabó por lo general. Entonces, que en esa espera, al principio Lide no la espera, sencillamente es muy de cristianos esto, ¿no? Pero dicho así, ahora me estoy dando cuenta. Lide no está dispuesta al principio a compartir su pan, digamos, con Anne, lo retira de la mesa, ya está en un día más, mientras que de la otra forma sí que está dispuesta a esperarla, ¿no? Es el gran cambio. Y para nosotros sí, eso se puede recoger en algo como un desayuno. También hablamos mucho de la escena final de Una historia de violencia, que a mí es de mis favoritas
del mundo del cine, no sé si lo habrás visto, Mm. que la niña, o sea, vuelve el padre después de haber descubierto todo y no me acuerdo si era una niña o un niño en la peli, pero que le pone el plato en la mesa, ¿no? Y de alguna manera, a través de poner la vajilla, le está diciendo, bueno, te puedes volver a sentar a la mesa con nosotros, puedes volver a compartir este momento de rutina con nosotros. Y, y no sé, yo creo que con esa misma idea, de alguna manera, pues intentábamos plasmar esta reconciliación. No sé, David, ¿cómo lo ves tú? Sí, totalmente. Y que yo creo que se concilian también los dos finales, ¿no? Que es positivo por un lado porque esta madre ha madurado y va a esperar a su hija, y negativo porque yo creo que es una realidad bastante jodida como para ser excesivamente optimistas, ¿no? Ya hablando incluso de lo contextual, ¿no? Y de lo que afecta a este contexto tan vasco. Y por lo menos esa ha sido la intención. No sé, me imagino que, bueno, que por lo que vemos en los debates y en los coloquios, pues hay un poco de resquemor, ¿no? Con el final o curiosidad o, bueno, Así nunca es. llueve a gusto de todos, ¿no? Pero ¿Quién llama a la puerta? ¿quién llama a la puerta, ¿no? Ahora hablaremos de eso de la puerta, pero me gustaría anotar una cosa que me parece que es una lección muy interesante, que es que frecuentemente cuando escribimos pensamos que tenemos que escribir cosas muy espectaculares o muy dramáticas o que tengan mucho peso, ¿no? Y a veces cosas muy, muy sencillas y muy pequeñas pueden ser mucho más significativas o mucho más emocionantes, tanto la secuencia de la tostada como la que comentabas antes de la película de Cronenberg, ¿no? Vale, y esto que comentabais del final me lleva también a otra pregunta. Efectivamente, nuevo spoiler, la película termina con alguien llamando a la puerta y Anne levantándose para abrir, que sepamos, porque David cortaste a negro antes, que está llamando. Entonces, creo que es lógico y coherente que acabe de esa manera. A mí no me molesta no saberlo, no sé qué os habrán dicho en los coloquios, que antes y durante toda la película habéis dejado mucho espacio para poder, para que el espectador pueda construir e interpretar lo que está pasando, ¿no? Creo que es otra cosa muy buena que tiene la película. La película, del mismo modo que está filmada con cierta distancia, también ofrece espacio al espectador para que sea él el que acabe de interpretar qué es lo que está pasando, quién tiene la razón, qué es lo que es el responsable, ¿no? De la mala relación, de los conflictos, de los problemas que van surgiendo. Entonces, por un lado, contadme qué es lo que os han dicho en los coloquios y segundo, ¿cómo os planteasteis eso? ¿Cómo os planteasteis la idea de ofrecer un punto de vista en el que fuera el espectador el que acabara de interpretar, dejando abiertas muchas cosas, como ese final? Yo creo que los coloquios están siendo fabulosos. También porque entiendo que cuando alguien ve una película y no le gusta, se pira antes de aguantar media hora más, ¿no? Entonces quiero pensar que la gente que se queda pues es porque algo de interés ha visto, ¿no? Bueno, yo Y creo que los coloquios tienen que estar bien porque es una película que cuando acabas de verla quieres hablar de ella. sí, Quieres decir qué te ha parecido, quieres decir qué has entendido tú o cómo la has sí, vivido. sí. Por lo general, la sensación que tengo es que interesa más a las mujeres que a los hombres. Y por lo general yo creo que hay una empatía bastante marcada y lo que pasa es que luego ocurren cosas también maravillosas, como alguien que se levanta enfurecido pensando que el personaje del marido es un cabrón y otra señora que se levanta diciendo que no, que es súper majo y que está aguantando lo que puede, ¿no? Y hemos visto cosas increíbles, ¿no? El otro día una señora hizo un alegato tremendo, ¿no? Se levantó y dijo había una señora se levantó y dijo que no le resultaba muy poco empática, ¿no? La protagonista y que se le hacía muy desagradable en la película. Entonces se levantó otra señora diciendo que la entendía perfectamente, que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo y que esa mujer, que la protagonista lo está pasando muy mal y que ella la entendía, ¿no? Que la vida es así. Entonces no sé qué decirte, o sea, pasan cosas maravillosas. También desde el punto de vista político, pues te dicen una cosa y lo contrario, ¿no? Hay como muchos terrenos grises que no terminan de definir y que a mí por lo menos me seduce mucho. Y ya por último, pues por no dar mucho la brasa, pero creo que lo más complejo, pensándolo ahora, es encontrar un equilibrio entre el contar y el ocultar, ¿no? Y ese equilibrio razonable y certero, creo que es súper complicado en el mundo del cine en general. Y yo en Anne, pues creo que hemos acertado a veces y en otras, pues
pues me pregunto si podíamos haber ido más allá y ocultado un poquito más, ¿no? Sobre todo en la segunda parte. No sé. Pero claro, son reflexiones como siempre a posteriori, ¿no? Y ¿En qué sentido, David? ¿Tienes ahí algún resquemor o alguna cosa que después viendo la película a veces piensas, ay, pues esto lo haría de otra manera, o esto igual ocultar un poquito más aquí habría estado bien? Sí, lo que pasa es que ya era imposible. Marina y yo nos preguntamos en su día qué hubiese pasado si no vemos a Anne atacar la caseta y solo vemos la caseta en llamas, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si vemos las consecuencias, pero no el quién lo ha hecho? ¿Qué pasa? Que habíamos apostado por una segunda parte con coprotagonismo, con dos personajes, ¿no? Entonces hubiese sido tramposo irnos durante la segunda mitad con el personaje de Anne y no ir en el momento más decisivo. Esa fue nuestra conclusión. No sé, Marina, igual tú tienes mejor memoria, seguro que recuerdas algo. No. Creo que así como a mí no me molesta no saber quién está llamando al timbre, creo que sí me hubiera sentido, creo que sí me hubiera molestado que se me hubiera hurtado o ocultado eso, lo que comentas del ataque de Anne. Por lo que dices, porque la lógica de la historia hasta ese momento es seguirlas a los dos. Y creo que igual habría sido artificial evitar ver eso. Y también creo que es bueno que, dado que la segunda parte está construida sobre la presencia de Anne, que Anne esté presente también en ese momento, y lo que permite también que tanto la madre como la hija lleven su relación y su conflicto hasta el punto máximo, ¿no? Hombre, yo creo Es lo que... que ha sentido también al final. No sé, yo al ver la caseta sí que hubiera sido otra escritura completamente... O sea, creo que tendríamos que haber abordado la segunda mitad de una forma completamente diferente, ¿no? Porque sí que está muy buscado y se reforzó todavía más en rodaje. El cambio de punto de vista sucede en el baño, cuando Lida empatiza por primera vez con su hija, cuando vuelven de abortar, ¿no? Que hay una puerta que la separa y la cámara del cuadro se queda con Anne. Y dejamos por primera vez fuera de campo a Lide, ¿no? Entonces, claro, ya desde ahí estás empatizando con Anne, pues tienes que seguirla. Y creo que al verla yendo hacia la caseta, de alguna manera, o a mí me gustaría pensar que un espectador pueda decir, estás a tiempo de darte la vuelta, estás a tiempo de no cometer el acto, estás a tiempo de no reventar la caseta. En cambio, si no lo veis y ves las consecuencias, esos pensamientos no estarían. Pero sí, quizás viéndolo ahora con perspectiva, pues haber escrito la segunda parte también siendo consecuente y yendo con líder en todo momento, pues podría haber sido interesante, pero también podría ser otra peli, ¿no? Es difícil porque también, claro, entiendo que la primera parte de la película es mucho más austera y mucho más elíptica y no terminas de saber bien quién hace qué o quién es el causante de todo lo que ocurre. Y sí que hemos descubierto que seduce mucho esa primera parte, ¿no? Por lo general, pero claro, cuando las primeras versiones de montaje se las poníamos a personas de confianza y con mucha más experiencia que nosotros, hay gente que nos dijo una cosa y gente que nos dijo la contraria, y personas igualmente válidas y a las que admiramos un montón, ¿no? Estamos hablando de Borja Coveaga, de Iván Aledo, de Enrique Urbizu, y a algunos les gustaba más la primera parte y otros nos decían, por favor, que llegue la segunda cuanto antes. Pero así, ¿no? Y entonces, claro, te volvías loco, ¿no? Por favor, que llegue la segunda parte cuanto antes o... La primera dejarla en menos, en 20 minutos. Sí. O lo contrario, ¿no? O en el momento en el que empieza la segunda parte, como me cuentas más, ya deja de interesarme tanto. Entonces, pues con esas opiniones, la inexperiencia de la primera vez y todo eso, teníamos que tirar para adelante. Pues parece que habéis bordeado ahí el desastre, pero habéis encontrado justo un equilibrio interesante, porque a mí la primera parte me pasa perfectamente. Cuando llego a la mitad y aparece Anne, lo que pienso es, no me interesa nada porque yo quería saber dónde estaba esta chica y ahora ya lo sé y tengo esa sensación que les comentaron también en la sala. Pero luego la forma en que se construye la segunda parte y el viraje hacia el drama familiar creo que es lo que finalmente le da sentido a la película, ¿no? Porque no es una película que trate de política, sino de relaciones entre personas, ¿no? De la relación entre una madre y una hija. Eso me lleva a otra cosa, que es que la última vez que la hacemos juntas, una de ellas está a un lado de la vía que justamente ha tenido un papel fundamental en la película, porque todo está textualizado en las protestas que hubo por la construcción del tren de alta velocidad. Y
una secuencia que da un poco el cierre a la trama entre ellas dos y es la que describe cómo queda la situación entre ambas. Está escrita sin diálogos, de una forma muy visual y de una forma muy simbólica y muy potente, ¿no? Cada una, eso, a un lado, separadas físicamente justamente por la vía, ¿no? Que ha sido el objeto de las protestas. Y creo que se encaja muy bien con algo que también está muy bien trabajado en el resto de la película, que es el uso del espacio, ¿no? El espacio en el que se ambienta cada una de las secuencias y también el aprovechamiento de la geografía de Vitoria y del entorno en el que viven los personajes. Así que nada, me gustaría que me contarais un poco eso, cómo os planteasteis la localización de cada secuencia, si trabajasteis ya con ubicaciones reales en mente, cómo trabajasteis un poco el espacio a la hora de construir la historia. Bueno, muchos de los espacios estaban muy cerca de casa, ¿no? Y estaban delante, y otros fueron un poquito más complejos. El más dificultoso fue rodar en el interior de la obra del tren de alta velocidad, ¿no? Y sobre todo porque como está cerrado no es fácil localizar un sitio y bueno, un día encontramos una valla abierta en un pueblo. Fuimos con el coche al lado de la vía del AVE y en un momento dado nos encontramos una valla abierta y nos colamos y la sensación dentro es impresionante, ¿no? Porque estaba toda la construcción hecha pero sin vías, sin catenaria. Entonces ya pues producción intentó hacer pues las gestiones pertinentes y es muy caro. Pues rodar en el interior de unas horas del tren para el que quiera, pues son 6.000 euros al día o algo así. Y para nosotros era un dineral, ¿no? Necesitábamos 2 días, pero claro, estaba vacío y tuvimos que llenarlo nosotros de grúa, con lo cual era un día para llenarlo, 2 para rodar y otro para vaciarlo. Y luego, pues bueno, en la película al final reflexiona sobre la comunicación dentro de una familia, pero también a nivel contextual, ¿no? Y las obras del tren de alta velocidad o un tren está ideado para unir 2 puntos, pero al mismo tiempo separa 2 márgenes, ¿no? De forma paradójica. Y de lo que sí que estamos yo creo que muy orgullosos es de que en esa imagen final de una a cada lado de la vía mirándose y sin poder tocarse, ¿no? Yo creo que descansa un poco el símbolo de toda la película y es el momento en el que lo contextual o lo sociológico colisiona con lo íntimo, ¿no? Wow. Bien, pues me gustaría que me comentáis también un poco cómo ha sido la recepción de la película y cómo está siendo la experiencia de los Goya, de participar también en el Festival de San Sebastián hace unos meses. Después de... Y tienes pinta de que durante el rodaje has debido sufrir bastante, ¿no? En esas 5 semanas comprimidas y con todo lo que tendríais que rodar. Nada, ¿cómo estáis disfrutando un poco ahora de la recepción que ha tenido la película? ¿Empiezo yo, Marina, o empiezas tú? Para adelante, para adelante. Que tú eres el que más ha sufrido. No, bueno, respecto al rodaje, pues sí, ha sido un sufrimiento total, seguramente que tenga que ver con la autoproducción, ¿no? Y con que no haya habido una productora más grande que igual nos haya podido proteger. Y estamos alucinando ahora, no sé lo que piensas tú, Marina, pero Lo más normal. yo creo que sí que es cierto que a raíz del Festival de San Sebastián pensábamos que Patricia podía tener opciones y aprendimos que alguien nos dijo hay que hacer campaña y digo, ¿cómo? O sea, ¿qué es eso de las campañas, no? Y sí que pensamos que, oye, pues igual se podían pelear un par de nominaciones, pero jamás mejor película. Y el Festival de San Sebastián pues fue una pasada. A nivel de recepción fue muy especial, muy cálido y uno de esos recuerdos, ¿no? Que te llevas en cuanto a que la gente... Hubo una ovación sincera, ¿no? Y yo creo que eso se nota cuando un abrazo, o sea, un aplauso es protocolario o cuando es sincero, y el que hubo en el Cursal fue muy sincero y muy, muy especial. Claro, y también en San Sebastián lo que pasaba, por lo menos como lo vi yo, es que, claro, lo que te va llegando parece que la peli estaba haciendo ruido, que estaba calando, pero tú no sabes hasta qué punto es porque es tu peli, ¿no? Y tienes una visión muy sesgada de lo que está ocurriendo en el festival y dices, claro, no sé si me están llegando muchas noticias porque las leo todas o porque realmente hay muchas, ¿no? Y entonces sí, yo creo, yo en San Sebastián que ya fue salir en una nube, pero lo que ha ocurrido con los Goya, los Feroz, pues eso, lo que dice David, que nuestros mejores sueños era Patricia. Igual nos atrevíamos a soñar con algo más, ¿no? Diciendo, ojalá, y tal.
Pero ya lo de mejor película, eso, para mí fue la impresión de se han equivocado leyendo. Algo ha tenido que pasar ahí, porque que si no. Y yo creo que en esa seguimos, ¿no? David, cuéntanos un poco también cómo ha sido el proceso de compatibilizar la función de productor, de director y de guionista. Y más en una producción, como comentabas, que el peso lo habéis llevado vosotros, ¿no? No habéis tenido tampoco una coproducción fuerte que haya podido asumir a lo mejor más mejores prácticas. A ver, toda la labor de producción obviamente no recae sobre mí, menos en el momento del rodaje. El proyecto empieza a desarrollarse con Marina y yo pidiendo ayudas a guión y luego a desarrollo. Después se incorpora Catisa y se incorporan también pues Elena, Agustín y David, ¿no? Que echaron un cable, pero ha sido un caos. Ha sido muy duro porque vas viendo cómo entra gente y se despide gente del proyecto y tú estás desde el 2016 y estamos en el 2021 y lo que queda, ¿no? Entonces sí que se hace duro, claro. No, yo recuerdo en la mayor locura seguramente que he hecho y que espero hacer, pero un día estábamos rodando y tuvimos que cortar para comer un poquito antes. Fui a una notaría y me dijeron mis socios, tienes que firmar. Y ahí se firmé sin leerlo un crédito de 700.000 euros para que era el dinero de la película, ¿no? Había que adelantarlo de las teles. Pues imagínate, ¿no? Pues así, para el rodaje, vete a todo correr, allí vuelve y todo normal, ¿no? Pero por suerte ha habido mucho cariño y entre todos eso te estoy hablando de lo que me ha tocado a mí, que a mis compañeros ha tocado otras cosas, pero entre todos, pues entre Marina, ¿no? Que ha hecho esa conexión entre el guión, la dirección y la producción, porque es cierto que no ha sido una guionista al uso, ¿no? Esto que comentábamos antes de Rafa Cobos, que yo creo que a nosotros nos ha dado una pista fabulosa y que tiene mucho que ver con el resultado de las actrices, ¿no? Y de Patricia siempre lo dice, ¿no? Las charlas con Marina, la presencia en todos los ensayos, yo creo que hay algo muy valioso. Y luego también, pues, lo mismo lo contrario, ¿no? Que hay compañeros, recuerdo por ejemplo a Catisa, de la productora ejecutiva, que nos ha ayudado también mucho haciendo de frontón con el guión en muchas fases. Entonces, bueno, ha sido ingrato, como ha sido para todos mis compañeros, a nivel de esfuerzo, porque ha sido descomunal y sigue siéndolo, pero bueno, aquí estamos, ¿no? No sé. A ver, tiene cosas negativas, como que estamos con todo pasa por nosotros, todo. Desde hablar con agente de ventas hasta la distribución, hasta las charlas que se hacen, hasta cómo tiene que ser la carátula que va a la edición del DVD del país, absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, es cargante, claro. Vale, otra cosa sobre la que me gustaría preguntaros es las versiones del guión hicisteis y cómo se ha ido transformando el guión también después, aunque ya me habéis adelantado algo como que cayeron de la secuencia inicial y alguna cosa más. ¿Cómo ha ido mutando el guión en el rodaje y en el montaje? Pues de rodaje sí se rodó todo, ¿no? Todas las secuencias. Cayó una cosita del seguimiento de Lideane, pero sí, se rodó prácticamente todo. Muy bien, esas 5 semanas ahí bien aprovechadas, claro que sí. Y luego en montaje sí que cayó toda la parte final, sí que había un montaje mucho más paralelo entre Lide y Anne, ¿no? O sea, se alargaba, iba un poco más otra vez al thriller. De Lide preparándose, Anne preparándose hasta llegar a la explosión final. Pero a grandes rasgos, yo creo que en montaje fueron... Pero Bueno, tenéis la la parte de sensación de que es Bayona. fiel, ¿no? De que la película es fiel al guión. Sí, no, yo Bastante. diría sí. Bayona es lo que más cambió, que sí que había varias secuencias, la parte en Francia. Sí que Sí, había mucho más, como más búsqueda, más voy a un bar, pregunto, todo estaba, creo que ya sí que por guión estaba planteado para que no hubiera diálogos en sí, sino irlo viendo desde la distancia. Pero ahí el montador sí que salió de él, de Lluís, que es el montador, hacer como esta propuesta musical con un montaje paralelo con la improvisación que hizo David, que eso también es improvisado, cuando el líder le pide un cigarrillo a Fernando. Todo eso sí que es hallazgo de rodaje, la parte de improvisación, y de montaje puro, todo cómo está estructurado toda esa secuencia, ¿no? bueno, lo que pasa que sí que es bastante respetuosa con el guión, pero ha habido muchos matices, muchos cambios y creo que ha habido mucha reescritura y por parte de Marina y de Lluís en la fase de montaje.
vamos, creo que además hemos aprendido mucho, ¿no? De todo lo que se puede incidir en el guión final, ¿no? A través del montaje. Y no sé, Marina, lo que piensas tú, pero sí que creo que hemos descubierto por qué alguna gente o algunos equipos de trabajo deciden parar 2 meses, después volver, dejar enfriar un poco las cosas, ¿no? Nosotros no nos hemos podido permitir tanto, pero sí que los visionados que hemos hecho, hacíamos cada 2 semanas o así, con cada nueva versión de montaje, servían de foro de discusión y de debate y yo creo que fueron muy, muy jugosos. Bueno, recordar a los asistentes que si queréis trasladar cualquier pregunta podéis hacerlo a través del chat y se lo preguntaré a David y Marina. Y mientras surge alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo. Hay otra cosa que también en Valencia nos interesa mucho y es que nos vemos también muy reflejados en la industria audiovisual vasca y también en la gallega en cuanto a que son territorios que como nosotros tienen un volumen de población más o menos similar, tienen también una lengua propia y siempre vemos con curiosidad y un poco proyectándonos cómo se hace el cine allí, ¿no? Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que el cine vasco ha conseguido a lo largo de muchas décadas ir manteniendo una producción consistente y con impacto nacional y con muchos cineastas que han ido saliendo, cosa que en Valencia no ha sido tan regular, ¿no? O no ha sido tan efectiva. Y quería preguntaros un poco sobre eso, ¿no? Sobre qué componentes hay en el modelo de cómo se hace cine en el País Vasco o en la industria o en las instituciones, qué cosas están funcionando allí para haber podido conseguir eso. Bueno, yo creo que hay un cambio, ¿no? Creo que es muy difícilmente comparable la edad actual con las anteriores, ¿no? Porque la sensación que tengo es que las generaciones anteriores hicieron su primera película en Euskadi y luego se marcharon, ¿no? La generación de Ales de la Iglesia, Medem, Urbizu, etcétera, es una generación exiliada a Madrid. Y la de Borja Coveaga, Koldo Serra, Vigalondo, etcétera, diría casi que también, que de alguna forma han hecho su carrera allí, ¿no? Es la sensación que tengo. Pero creo que ahora mismo sí que está cambiando la tendencia y que se empieza a rodar en Euskadi y que además hay creadores que viven en Euskadi y que no necesitan tampoco marcharse y luego ya en lo que afecta directamente al cine en euskera, pues creo que tenemos grandes precursores, ¿no? Los chicos de Moriarty y Asier Altuna y Del Mosnal y Almandoz, etcétera, pues yo creo que han sembrado un camino y que nosotros no estaríamos aquí sin Loreak y sin Andía, eso es evidente, ¿no? Que había un cambio de mirada tanto dentro como fuera y un apoyo institucional que también lo permite, ¿no? Y que de repente yo creo que ha visto que con el cine se puede hacer marcas, se puede hacer país, se pueden exportar valores y que se pueden hacer películas desde muchas perspectivas, ¿no? Pues películas como El Reventario o como Lorea, siendo tan diferentes, yo creo que han posicionado también el cine vasco pues de distintas maneras, ¿no? Y Ventajas de viajar al tren, El Hoyo, por ejemplo, también del año pasado, yo creo que bueno, que hay muchas miradas muy distintas, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver yo creo, con el apoyo institucional que está habiendo y con la sensación de colectivo que se genera. Luego, pues también hay aspectos que, no sé, que son complejos, ¿no? Por ejemplo, me imagino que os pasará también a vosotros. Hacer una coproducción entre 2 comunidades autónomas es muy complicado. Es cuadrar pues, todo lo que tiene que ver con los puntos, con lo que ganas de un sitio y lo pierdes por otro, etcétera. Bueno, yo creo que hay complejidades también, ¿no? Pero sí que somos afortunados en relación a otros compañeros que no tienen esas líneas de acceso a financiación, sobre todo. Vale, pues nada, veo que no hay preguntas de momento. Llevamos ya también un buen rato charlando. Les hemos aburrido. Sí que tenemos aquí una pregunta. Bandera blanca. Vale. La pregunta es, ¿fue clave crear y rodar el cortometraje para desarrollar el largometraje con éxito? ¿Tú qué piensas, Marina? Pues yo creo eso, el corto lo hicimos para llevarlo a la Berlinale, básicamente, que nos plantamos allí, yo creo que un poco inconscientemente, dijimos, pues vamos a Berlín a ver qué pasa. Y sí que planteamos como a partir del corto, no llevamos ni siquiera el corto completo, porque el corto dura, no recuerdo ahora, pero 20 minutos, 25. 23. Gracias. 23 minutos de sufrimiento. Claro, entonces no podíamos llevar a un señor a saltarle y ponerle 20 minutos de corto, porque ya era demasiado intrusivo, ¿no?
Entonces, a partir del corto sí que hicimos un tráiler y sí que notábamos que de alguna manera cuando enseñábamos, pues contábamos un poco de qué iba la peli, hacíamos el pitch y le poníamos las imágenes del corto. Yo sí que creo que era cuando en general enganchaban y decían, vale, sobre todo David tiene una capacidad visual alucinante de dirección, es verdad, estos chicos, o este chico sabe dirigir, sabe llevar bien los actores y todo está bien, ¿no? Entonces, yo creo que inspiraba confianza en general. Luego es verdad que como el corto es tan diferente del largo, como producto final, digamos, yo creo que no nos ha servido tanto, ¿no? No sé, David, ¿tú cómo lo ves? No, no sé, yo creo que tiene todo que ver con la confianza, ¿no? Con generar confianza. Y yo sí que creo que el corto nos ayudaba con según quién y nos perjudicaba con otras instituciones. No sé la sensación que tengo, ¿no? Cuando nos aproximábamos al mundo que más nos interesaba, que es el mundo incubadora o más festivalero o más del cine de autor, pues se toca el corto al ser más estetizado, más estilizado, ¿no? Yo creo que nos perjudicaba, pero igual de cara a ir a una televisión, pues era visto con buenos ojos porque mostrábamos que habíamos rodado algo y que, no lo sé, yo creo, no sé. La verdad es que no estoy en la cabeza del otro lado, pero quiero pensar que ha sido positivo, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Roberto pregunta, la película se distribuyó doblada por España. Quería preguntar cómo fue ese proceso de decidir si apostar por llegar a salas en versión original o doblada, la relación con la distribuidora en ese sentido. Además, tener que hacerlo en tiempos de pandemia. Gracias y enhorabuena por los premios. Pues muchas gracias por la pregunta. No lo decidimos, no. Por nuestra parte hubiésemos proyectado siempre en versión original. Lo que pasa que hay cines que directamente no la quieren en euskera, ¿no? Y la quieren en versión original, o sea, lo quieren doblada, ¿no? Y ya estás en manos de la distribuidora, que es quien encuentre las salas o quien negocie las salas. No llegamos hasta ahí. Vale, tenemos otra pregunta de Paulo, que es, ¿os planteasteis en algún momento mantener la ironía del corto, hacer algo más cercano a la comedia? Wow. Pero en realidad para nosotros, no sé, lo hemos comentado varias veces, para nosotros en la peli había más comedia de lo que luego la gente percibe, ¿no? Que en general. Yo tengo que decir que el personaje de Lides es muy divertido en realidad. Eso, lo que pasa es que yo creo que a la gente le cae tan mal de primer, o sea, está tan alucinando con de dónde ha salido esta tía que no está en la comedia, pero no, está al margen, sí, la voz en off, esta de distanciamiento, ironía, sí que nos lo planteamos, sí que nos planteamos mantenerla, pero eso es verdad que como la historia nos pedía casi por ella misma irse a un tono más realista, más, pues eso, más a pie de calle, más intimista, más... Este tono sí que nos alejaba, ¿no? Que lo veíamos casi que ya al final era más una floritura o no sé cómo decir, como un detalle para que quedara bonito que algo que realmente pidiera la historia. No sé, David, ¿cómo lo viste tú? Sí, totalmente. Hay dos puntos, ¿no?, en los que se ríe la gente normalmente, o donde hay risillas cuando hay más de 40 o 50 personas. Pero sí que pensábamos que, no sé, que hay un par de puntos más donde quizás se podían haber reído, ¿no? No sé, sí, yo lo veo difícil de conciliar con el dramatismo, ¿no? Ahora aparece una crítica que nos hace mucha gracia, que es que toda la gente está enfadada, ¿no?, en la película. Entonces, no sé yo, para este hombre, pues seguramente pues un par de chistecitos hubiesen venido bien. Vale, tenemos otra pregunta. Hola, soy Vicente Seba, director del Festival de Cine de Alicante. Felicitaros por la película. Quería saber si debido al éxito de este proyecto, si os anima a volver a escribir juntos y os proponéis preparar algo para televisión, serie, etcétera. Sí, estamos trabajando en lo siguiente. Estamos trabajando y aprovecho para decir que hay un guión escrito por Marina Parés que hemos convertido en cortometraje y que mandaremos al festival de Alicante. Gracias por la promoción. Bien visto, David. No hay que dejar pasar ocasión. No, sí, es que justo estamos a punto de estrenar el corto, que ha sido el siguiente trabajo que hemos hecho juntos. Y lo rodamos este año pasado, en 2020, y se estrenará ahora en 21. Vale. Me preguntan también por aquí, no recuerdo si lo han comentado ya, cómo han llegado a ser este tándem creativo que les ha funcionado tan bien.
una de las partes siendo directora, además de guionista. Pues casualidades de la vida, ¿no? Y empezamos a escribir en París en el 2016, porque éramos vecinos allí. Y sí, hablando nos dimos cuenta como que sí que entendíamos pues el cine, nuestros intereses, sí que tienen muchos puntos en común, pero luego a la hora de ir ahondando y ya en los matices y en los detalles sí que creo que somos muy distintos, ¿no? Pero que eso hace que nos complementemos bien, porque a lo mejor yo me empano porque me maravilla una cosa y David es el que ve y dice, oye, mira, que está muy bien, pero hay que darle un poco de gracia. Y al revés, ¿no? Entonces, no sé si yo creo que sí que hemos hecho buen equipo, pero que ha sido algo que hemos ido descubriendo conforme íbamos escribiendo, ¿no? Bien, pues nada, son casi las 7:30 ya, hora a la que creo que el Zoom seguramente no cierre la charla. Antes de que eso pase de forma abrupta, prefiero intentar cortarla yo civilizadamente. Nada, enhorabuena por la película de nuevo, mucha suerte en los Goya, algo tiene que caer, seguro. Y nada, yo como nota me quedo con la idea de que muchas veces el proceso de escritura es un poco como estar explorando un terreno en el que podrías... en el que a veces es fácil perderse, ¿no? Hasta que llega un momento en el que hay un clic, hay una iluminación y de pronto tienes una brújula o como algo que hace que todas las piezas encajen, ¿no? Que en vuestro caso me parece que fue el momento de la aparición del personaje de Lide. Fue clave para que supierais qué estabais contando, cómo lo tenéis que contar y a través de qué personaje. Y creo que es seguramente el momento decisivo de la escritura y es la gran lección que me llevo yo hoy, ¿no? Que a veces seguramente nos sentimos perdidos o desorientados cuando estamos avanzando en el proceso de escritura, porque una vez consigues encontrar eso que va a guiarte, si después eres fiel a esa decisión y la mantienes de forma coherente, luego todo acaba encajando y alineándose, ¿no? Y va a ser un poco como la guía que te va a llevar a la hora de tomar el resto de decisiones. Pues nada, esa es la conclusión que he sacado yo. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena y mucha suerte. Gracias a todos por asistir a la charla de hoy y os esperamos en la próxima edición de Palabra de Guionista. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao.